Tenía aproximadamente 40, qué sé. Ahora, mirando hacia atrás, creo que me acerqué demasiado a ella en un momento en el que pero en ese entonces yo, con el tiempo, empezó a esperar algo de mí que yo no estaba preparado para dar. Quería que yo cumpliera, de alguna manera, el papel de figura paterna en su vida y en la vida de su hijo. Y aunque yo podía comportarme de manera responsable, eso no significaba que estuviera listo para ser padre. Ni siquiera estaba seguro de querer tener hijos algún día. Un tiempo después, también tuve una relación con otra mujer, de 41 o 42 años. Ella estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Se sentía triste, cansada, emocionalmente agotada. Esperaba que yo me comportara como un hombre adulto, estable y seguro, pero la verdad era que yo aún no era ese hombre. Aquellas experiencias me dejaron, durante mucho tiempo, con una idea equivocada en la cabeza. Llegué a pensar que, después de cierta edad, las mujeres simplemente no valían la pena para salir, o que terminaban volviéndose irracionales sin razón. Pero años más tarde, entendí algo que en ese momento no fui capaz de comprender. Ellas no estaban locas. Estaban heridas. Ambas atravesaban momentos muy complicados en sus vidas. Y yo aparecí en medio de todo eso. Un chico relativamente amable. Quizás incluso demasiado tradicional para su edad. En ese entonces yo era mucho más conservador, y probablemente les transmití una sensación de seguridad, como si las cosas fueran más simples de lo que realmente eran en el mundo moderno de las citas y las relaciones. Las dos eran mujeres realmente atractivas, inteligentes y con mucho que ofrecer. Pero la verdad es que yo no era lo suficientemente maduro para tener un impacto positivo en sus vidas. Y eso es algo que todavía lamento. De hecho, si soy completamente honesto, me arrepiento de muchas decisiones que tomé en mi vida amorosa. Porque al final, cuando decidí alejarme de ellas, cuando las rechacé, es muy posible que solo haya terminado lastimándolas aún más. Cuando me divorcié, tenía 44 años. Recuerdo el silencio de la casa después de que todo terminó. Las habitaciones se sentían demasiado grandes, demasiado vacías. De repente, ya no era una esposa. Ahora era una madre soltera, tratando de ser fuerte frente a mi hijo, mientras por dentro me sentía completamente rota. Había días en los que me preguntaba si alguien volvería a mirarme con amor. Entonces apareció él. Tenía 22 años. Era joven, lleno de energía, y tenía esa forma dulce de hablar que me hacía olvidar, aunque fuera por unos minutos, todo el dolor que llevaba al principio. Pensé que solo sería una amistad. Pero poco a poco, empecé a abrir mi corazón otra vez. Tal vez demasiado rápido. Había algo en el que me hacía sentir segura, como si el mundo todavía tuviera un lugar para mí. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo que me asustaba admitir. Yo necesitaba estabilidad. Necesitaba a alguien que pudiera estar ahí, no solo para mí, sino también para mi hijo. No quería obligarlo a nada, pero en el fondo, creo que esperaba que él se quedara, que fuera esa figura fuerte que faltaba en nuestras vidas. Y eso era injusto para él, porque él todavía estaba descubriendo quién era. Todavía estaba aprendiendo a ser un hombre. Cuando finalmente se alejó, traté de actuar como si no me afectara. Sunray, le dije que estaba bien. Pero esa noche, cuando la puerta se cerró, me senté en el suelo del salón y lloré durante horas. No solo estaba perdiéndolo a él, sentía que estaba perdiendo la pequeña esperanza que había vuelto a nacer dentro de mí. Y lo más triste es que él nunca quiso lastimarme. Solo llegó a mi vida en un momento en el que mi corazón estaba demasiado frágil. Años después entendí algo importante. Él no fue el error. Solo fue una historia que llegó demasiado pronto, para dos personas que, a veces, las personas creen que el momento más doloroso de una relación es cuando termina.
Pero no siempre es así. A veces, el momento más doloroso es cuando empiezas a darte cuenta de que la otra persona ya no está realmente contigo. Después de un tiempo, empecé a notar pequeños cambios en él. No eran grandes cosas, solo detalles. Sus mensajes tardaban más en llegar. Sus abrazos ya no duraban tanto. Y cuando hablábamos del futuro, él siempre cambiaba de tema. Al principio traté de convencerme de que todo estaba bien. Me repetía a mí misma: está ocupado, es joven, solo necesita tiempo. Pero en el fondo, mi corazón ya sabía la verdad. Una noche, después de cenar, mi hijo se fue a dormir temprano. La casa estaba en silencio. Yo estaba sentada en el sofá, mirando la pantalla de mi teléfono, esperando un mensaje suyo. Pasaron 10 minutos, luego 30, luego 1 hora. Y finalmente, el teléfono vibró. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez diría algo bonito, algo que me hiciera sentir segura otra vez. Pero cuando leí el mensaje, sentí como si el aire desapareciera de la habitación. Decía: creo que necesitamos hablar. 4 palabras. Solo 4 palabras, pero fueron suficientes para romper algo dentro de mí. Nos vimos al día siguiente. Recuerdo perfectamente ese momento. Estábamos sentados frente a frente. Él evitaba mirarme a los ojos. Y yo estaba tratando desesperadamente de mantener la calma. Entonces lo dijo, con voz suave, casi culpable: no creo que pueda ser el hombre que necesitas. En ese momento, sentí que todo mi mundo se quedaba en silencio. Quería decir algo. Quería decirle que podíamos intentarlo, que no tenía que ser perfecto. Pero las palabras no salían. Solo asentí lentamente. Sonreí, una sonrisa que ni siquiera se sentía real. Y le dije: está bien. Pero no estaba bien. En absoluto. Cuando se levantó para irse, me dio un abrazo corto, un abrazo que se sintió como un adiós definitivo. Después cerré la puerta, y durante unos segundos, simplemente me quedé ahí, de pie, mirando la pared, tratando de entender lo que acababa de pasar. Luego mis piernas empezaron a temblar. Caminé lentamente hacia el sofá, y en el momento en que me senté, todo se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Me cubrí el rostro con las manos, pero no podía detener el llanto. No era solo por él, era por todo, por el divorcio, por la soledad, por el miedo de volver a empezar otra vez. Sentía que había abierto mi corazón, solo para verlo romperse una vez más. Esa noche lloré hasta que mis ojos ya no tenían más lágrimas. Pero en medio de todo ese dolor, también entendí algo que tardé mucho tiempo en aceptar. Él nunca prometió quedarse, nunca prometió ser padre, nunca prometió salvarme. Solo fue un joven que apareció en mi vida, en un momento en que yo necesitaba esperanza. Y aunque esa esperanza terminó rompiéndose, por un tiempo, me recordó que mi corazón todavía podía sentir. Y quizás, solo quizás, eso significaba que algún día volvería a sanar. Pasaron varias semanas después de aquella noche. Las lágrimas se habían detenido, pero el silencio seguía allí. Un silencio pesado, que llenaba cada rincón de la casa. Había días en los que despertaba temprano, preparaba el desayuno para mi hijo, sonreía, actuaba como si todo estuviera bien. Pero cuando él se iba a la escuela, la casa volvía a quedarse demasiado tranquila. Y en esos momentos, los recuerdos regresaban. Su risa, las conversaciones largas, la forma en que me miraba al principio, como si todavía hubiera algo hermoso en mí. Durante mucho tiempo me pregunté una sola cosa: ¿qué hice mal? Tal vez fui demasiado intensa. Tal vez esperé demasiado de alguien tan joven. Esas preguntas me perseguían cada noche. Hasta que un día, mientras estaba ordenando una caja vieja en mi habitación,
encontré una foto. Era una foto mía, de muchos años atrás. Antes del matrimonio, antes del divorcio, antes de todo ese dolor. En la foto estaba sonriendo, pero no era una sonrisa fingida, era una sonrisa libre. La miré durante mucho tiempo, y por primera vez en meses, entendí algo. Yo había pasado tantos años tratando de ser lo que otros necesitaban, que me olvidé completamente de quién era yo. Ese joven no fue el problema. El problema fue que yo esperaba que alguien más llenara un vacío que solo yo podía sanar. Esa noche no lloré. En lugar de eso, salí a caminar. El aire era fresco, y la ciudad estaba tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. Sin miedo. Sin expectativas. Solo respiré. Y en ese momento comprendí algo muy importante. La vida no termina cuando alguien se va. A veces,